Sobre ese y otros temas de la coyuntura política con la excongresista y expresidenta también del Congreso, Marta Chávez. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Gracias, Martín. Bueno, usted además fue la primera presidenta mujer, Sí, ¿no?, del Congreso. Me tocó ese honor, esa honra y es algo que agradezco al pueblo, a mi partido, al fujimorismo y bueno, a las personas que colaboraron conmigo en esa gestión, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿cómo ve la actual mesa directiva? Bueno, la coyuntura es distinta, Tatiana. Yo fui presidente en un contexto en el que el fujimorismo tenía mayoría absoluta. Y teníamos a nuestro líder histórico, el presidente de la República, en el Poder Ejecutivo. Es una situación totalmente distinta de coordinación, de logros, que lo que es ahora difícil, y no había tanta descomposición como ahora. Ahora hay 13 bancadas, entraron 9. ¿no? Pero afortunadamente creo, y eso es también algo que hay que resaltar de esta mesa directiva, que al final representa, Tatiana, un acuerdo de algunas bancadas que están dispuestas a llegar a acuerdos, ¿no? Y que cada bancada es responsable de la persona que lo representa en esa mesa directiva. O sea, no es que Fuerza Popular, ni Avanza País, ni Perú Libre puedan decir quién quieren que sea el presidente. No, le toca, por el acuerdo, que además está respaldado en votos, le toca a Alianza por el Progreso. Claro, repite, ¿no? Pero hay un respaldo de todas las bancadas que son parte de esa lista. Y entonces lo particular ahora es que se repiten los mismos grupos políticos de la mesa directiva anterior, pero todas son bancadas originarias del voto popular del año 2021. De entre las 9 que llegaron, porque ahora hay 13 en el Congreso. Y los 4 designados, más allá de las cualidades personales de cada uno, son personas originarias de sus bancadas. No han venido, no han migrado. Exacto. Ese creo que es una característica que hay que resaltar, porque yo creo que un gran problema del Congreso actual es la descomposición, el que no cuente, porque el entonces Tribunal Constitucional impidió una norma que desalentaba el transfugismo. Uno de los problemas del Congreso, definitivamente. Vemos a congresistas que van saltando de una bancada a otra y sin dar mayores explicaciones al electorado, ¿no? Todos dicen por principio. O por temas de conciencia, no se cuestiona nada más y listo. Pero usted como política, ¿qué piensa de las críticas que han caído sobre el señor Salguana? ¿Se suma a ellas también? En primer lugar, yo no quiero defender al señor Salguana. El señor Salguana, siendo congresista, el del año 2001 al 2006, votó por mi acusación, injustamente. Y me tuvieron 3 años y medio fuera del Congreso, acusada de un delito, para que luego la Corte Suprema, en 2 instancias y con 2 salas, una de 3 magistrados supremos y otra de 5 magistrados supremos, por unanimidad reconocieran mi inocencia, ¿no? Pero yo no guardo rencor ni creo que debemos estar atados al pasado, ¿no? También dicen, pero como ministro de Justicia el señor Toledo, el señor Salguana pidió y activó la extradición del presidente Fujimori. Entonces, pero yo creo que la coyuntura es muy difícil ahora y además es Alianza por el Progreso la que tiene que dar las respuestas. ¿Por qué dentro de sus 11 miembros eligió a Salguana? Pero claro, su perspectiva como política y como una persona que entiende lo que está ocurriendo en la función del Parlamento, ¿le parece que él debería ser la persona idónea para estar en ese cargo? Vamos a ver cómo trabaja. Ya por lo menos ha dicho que él se va a abstener de presentar proyectos. No, ahora, pero ya ha presentado bastantes, ¿no? Y ha aprobado varios. Pero cuando se presenta un proyecto, Tatiana, no es solo él el que decide, sino por lo menos son 60 o 50 o 70 congresistas. Entre ellos el fujimorismo, que también ha aprobado esos proyectos. Claro, en algunos casos, por ejemplo, la minería no ilegal, sino la minería informal, es un problema en todo el Perú. Madre de Dios es un lugar donde uno de los gravísimos problemas es la minería informal, ilegal, la tala ilegal de árboles. Entonces, los representantes de ese lugar normalmente tienen que tener actividad o participación y convocar a las personas que viven esos problemas. Entonces yo no satanizo, ¿no? Al señor por ni quiero defenderlo tampoco, no me corresponde. Va a esperar a ver cómo pero hay que ver, gestiona. ¿no? Cómo se comporta. Y además, ahora, Tatiana, en el Congreso las decisiones son
son colectivas. Sí, en la mesa directiva... Son votos, al final, son votos, de acuerdo. Y cuéntame un poco de los entretelones en el fujimorismo y estas negociaciones, porque Keiko Fujimori en una entrevista que dio recientemente le bajó el dedo al señor Salguana, pero lo que se dice es que es el señor Alberto Fujimori el que dice no quememos a Patricia Juárez en la presidencia porque se nos vienen las elecciones, dejémosla en la vicepresidencia. ¿Qué sabe eso? No, en realidad no le puedo responder eso, Tatiana, porque no conozco esas interioridades, porque yo no tengo relación con la bancada. Yo trabajo en la primera vicepresidencia. Eso viene claro. No, es que las decisiones esas son de la bancada. Es cierto que, por ejemplo, Keiko Fujimori lidera cuando es posible las reuniones de bancada, pero quienes votan son los congresistas. Esa es una autonomía que respeta la Constitución, respeta el reglamento del Congreso, el estatuto de cada grupo parlamentario, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que recién el día de ayer se inscribió una lista determinada. Ahora, si usted me pregunta mi opinión, que no me la han pedido institucionalmente, pero yo pienso así, es que el fujimorismo, así como no ha estado presidiendo el Congreso en los primeros 3 años, no tenía por qué en este 4º año tampoco presidirlo. ¿A usted le parece bien que se quede en la vicepresidencia? Yo creo que sí. Además, dejo a salvo la calidad profesional que todo el mundo reconoce, ¿no? Y yo también, por supuesto, de Patricia Juárez. Es una mujer que ha ganado su propio espacio, es una persona con una presencia política muy importante. Y además, Tatiana, el fujimorismo es sospechoso de todo. Ya solamente falta que lo culpen de las guerras que hay en Europa. Pero no estaría mal que el fujimorismo esté armando su estrategia de cara a las elecciones. Es un partido político y que, que no quieran colocar a una figura en el Congreso porque al final los pasivos y activos le caen, ¿no? En primer lugar, pero además yo no tengo la seguridad, se especula mucho, pero yo creo además que con el fujimorismo presidiendo la mesa no sé si hubiera habido este apoyo que se ha manifestado en 95 votos, ¿no? Entonces, yo creo que lo valioso de esto es que es posible que el llamado bloque democrático siga teniendo la representación del Congreso, representación colegiada, porque la presidencia tiene sus funciones y cada una de las vicepresidencias tiene las suyas propias. Y entonces se han desarrollado así y que se pueda y no se tenga pues a un tránsfuga de presidente del Congreso, ni a 3 tránsfugas más de vicepresidentes. Para mí ya eso es un logro, un avance. ¿Y también le parece un logro, un avance tener en la misma lista y compartir este bloque con el señor Valdemar Cerrón, defensor de su hermano que está prófugo de la justicia? Bueno, por defender a su hermano nadie puede ser ni siquiera criticado, al contrario, ¿no? Pero además, desde mi punto de vista personal y de lo que yo observo, el señor Cerrón, por las intervenciones que tiene, es una persona bastante institucional. Y pero no cumple con lo que dice el INPE. ¿Perdón? No cumple su hermano con lo que dice el INPE. A los familiares directos y a los familiares, a los hermanos, ¿no? Así como tienen impedimentos para una serie de cosas, también no se les puede sancionar o condenar por no pueden ser responsables de ocultar a una persona, por ejemplo. Pero claro, pero a ver, siempre lo andan defendiendo y diciendo que ha sido injusta la decisión que tomó el Poder Judicial. Es su derecho. Pero como parlamentario, digo, como la representación que tiene. No, yo creo que cuando le preguntan a él, le hacen la pregunta por su condición de hermano, no por su condición de parlamentario, ¿no? Bueno, igual entonces, como parlamentario, Perú Libre, ¿no? Como parlamentario, yo creo que es una persona, primero, que se ha mantenido en su bancada, segundo, es una persona bastante institucional y yo no quiero defenderlo, nunca he cruzado palabra con él, es más, ¿no? Pero yo prefiero que fuera él y además prefiero que en una mesa en la que esté presente Perú Libre, que le repito es una de las bancadas originarias de la elección del 2021, esté alguien de esa bancada y no uno de una bancada nueva, por ejemplo. Pero podría haber estado también, por ejemplo, Kelly Portagatino, ¿no? Que aparentemente estaba manteniendo comunicación con el señor Cerrón. Pero ya hemos visto que en su grupo no la han designado. Entonces hay que respetar las bancadas, las decisiones. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y entonces ellos tienen que decidir autónomamente quién es. Ni siquiera, por ejemplo, cuando se producen acuerdos, porque ahora va a venir el otro gran tema, la distribución de las comisiones. Uy, ese va a ser el tema, ese es todo, no es un trabajo fácil. Pero... Y no es un tema menor, porque ya andan pidiendo comisiones los congresistas. Pero desde hace varios años se ha adoptado, cuando no hay una mayoría absoluta,
¿no? Cuando hay distintas minorías, de las cuales la bancada de Fuerza Popular es la mayor, con 21 integrantes, cuando hay estos, se ha acordado de que la bancada mayoritaria escoge la primera comisión. Constitución. Luego el segundo, yo si me pidieran mi opinión diría esa. El segundo escoge esto y así se van turnando. Pero yo lo que iba es, si se hacen esos acuerdos, Tatiana, mal podría pues Perú Libre decir a Fuerza Popular, yo quiero que la Comisión de Constitución que tú has escogido esté presidida por tal congresista tuyo. Tampoco puede hacerse eso respecto de las otras bancadas. Le preguntaba sobre cómo se dan esos acuerdos, porque hoy se ha revelado un chat del congresista Esdras Medina. Tenemos, creo que para poder compartirlo, para que nuestra audiencia lo pueda ver, es un chat en el que él escribe a Richard Acuña, de Alianza para el Progreso. Ahí está, ¿no? Le dice, Richard, buenos días, acabo de apoyarles. Por favor, reconsiderar a Renovación para que pueda tener presupuesto y trabajar juntos. O sea, le dice, yo voté por la bancada, por Salguana, ¿no? Por la mesa directiva, danos presupuesto. Se hacen alianzas, pues se hacen alianzas. O sea, es así como se pacta. Así se hacen alianzas y entonces de repente, por ejemplo, un partido le toca en segunda instancia, que es Alianza para el Progreso, escoger, por ejemplo, presupuesto y deciden, no, yo escojo educación. Pero o sea, es como que yo voto por ti. Bueno, entonces... son acuerdos así, son sesiones que creo que no nos deben llamar la atención, pueden no gustarnos, pero es el modo como se puede lograr acuerdos, ¿no? Intercambian pues estas posiciones. Hoy por ti, mañana por mí. Y que no son cosas nocivas, porque decididamente la Comisión de Presupuesto es importante. Y además todos tenemos que estar atentos a qué es lo que se apruebe en la Comisión de Presupuesto, pero además... Lo nocivo no es que se acuerde, lo nocivo es los intereses que hay detrás de los parlamentarios por tener esas posiciones. Sí, bueno, yo le digo a usted que jamás he sido miembro de la Comisión de Presupuesto, le corro al tema de números, pero sí es una comisión bastante apetecida por los congresistas. Porque como además, la de Constitución, también no hay varias que sí son bastante la Comisión de atractivas. Constitución por la importancia, porque a veces algunas personas prefieren Comisión de Presupuesto porque tienen mucha relación con las autoridades subnacionales, sobre todo, como el alcalde de Lima, que es de Renovación o Popular. los alcaldes, claro, ¿no? Entonces se percibe que hay un trabajo más político ahí con las instancias interiores del país, ¿no? Pero en el caso de la Comisión de Constitución es por la naturaleza de la potestad que tiene la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución para poder reformarla. Ha sacado proyectos, que han cambiado la Constitución totalmente, ¿no? Que no basta, como digo, lo que dice una comisión, porque eso se tiene que reflejar en el Pleno del Congreso. Es que ahí están los acuerdos, como el que estamos viendo ahí, ¿no? Sí, vota por mí, luego yo te apoyo. Está bien, pero por ejemplo, podría ser que Alianza para el Progreso apoye para que Renovación consiga la Comisión de Presupuesto, pero eso no significa que la Comisión de Presupuesto en manos de Renovación va a hacer lo que quiere, ¿no? Porque además sus acuerdos tienen que pasar al Pleno. Y en el Pleno ya están las demás comisiones, bancadas, ¿no? Como fujimorismo, ¿por qué están siendo parte de esta alianza con Alianza para el Progreso, con esa bancada, que grupo político que ha apoyado a Pedro Castillo, ahora está con el gobierno? Por una cuestión de pragmatismo. Y eso no significa que uno se alíe a la otra bancada. Lo único que se está haciendo es un acuerdo para que en la mesa, como le repito, Tatiana, no esté pues toda tomada por personas que no representan la decisión popular en las bancadas originarias. ¿No se está confirmando ese cogobierno Congreso ejecutivo? Para nada, no necesita. Es más, la señora, por lo menos en lo que atañe a Fuerza Popular, no hay ninguna relación, porque nosotros consideramos, algunos con más o mayor énfasis o menor énfasis, en que ella es parte del gran problema que entró al país el año 2021 y ha sido vicepresidenta, miembro de la... Es la continuación. Es la continuación y es gran parte del problema, porque ella fue ministra durante 16 meses del gobierno del señor Castillo. Pero hay un problema también en un ministerio muy importante como es el de Inclusión. Sin duda, sin duda. Pero hay un problema también en el Congreso, ¿no? Porque ya no se ve esa fiscalización fuerte que había, por ejemplo, con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. No, yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces no se sabe transmitir, a veces los problemas no son los mismos y además depende también del activismo que pueda tener una Contraloría. No se olvide que la Contraloría General de la República y la Comisión de Fiscalización es Comisión de Fiscalización y Contraloría. Son actividades que no solamente son pues de carácter policiaco, sino son también de prevención
de la posibilidad de que haya irregularidades. Es que claro, a ver, ha salido esa información de que Dina Boluarte presuntamente estaría apoyando al señor Cerrón, por mencionar solo un caso, ¿no?, de los tantos que tiene, y por menos han presentado mociones de vacancia con otros presidentes, se han movido un poco más, han llamado a ministro, ni siquiera al ministro de Interior, o sea, nada de nada, ¿no? ¿No le parece que hay un poco de debilidad? Depende de la composición, pues, del Congreso, ¿no? Depende de la composición del Congreso. Del señor Kuczynski tenía otra composición, y la actitud del señor Kuczynski... Con el mismo Pedro Castillo, ¿no?, que es el mismo Congreso. Sí, pero es que no es el mismo Congreso, pero no es el mismo, pues, porque la bancada de Perú Libre, por ejemplo, tenía, creo, 39 integrantes. Bueno, al es la inicio, que más se ha roto. Se ha desperdigado, ya tiene 11 o si no 10. Pero ese bloque democrático sigue siendo el mismo, básicamente. Es que porque hay otras fuerzas que podrían participar, pero que ellas mismas no quieren. Entonces, hay que ser pragmático, así, ¿no? Hay que ser pragmático y hay que ser viables los acuerdos, ¿no? Porque, reitero, si uno se pone en posiciones extremas, no cabe ninguna posibilidad, ¿no? ¿Y quién aprovecha de esa situación? Repito, para mí el gran mal sería que tengamos de presidente del Congreso y vicepresidente del Congreso a tres y uno... No hay que estar en los extremos, pero ahorita estamos como que en el medio, o sea, simplemente dejando que la olita pase. No, se está tratando de realizar lo mejor posible dentro de un contexto, Tatiana, en el que además, si se es demasiado estricto y, por ejemplo, se vaca a la presidenta Dina Boluarte, que algunos podríamos pensar que hay suficientes elementos, ¿quién tendríamos como posibilidad con las elecciones en manos de las mismas autoridades causantes de las irregularidades del año 2021? Bueno, vendría pues el presidente del Congreso. ¿Ah? Si se va Dina Boluarte, el presidente del Congreso no se convierte en presidente de la República, se convierte en un encargado del despacho transitoriamente, porque en unos meses de inmediato tiene que ser la nueva elección. O sea que no es que haya que el presidente del Congreso... Bueno, hasta el 2025, ¿no? No, si se vacara hoy día, por ejemplo, a la señora Boluarte, tendría que de inmediato convocarse elecciones. Convocarse elecciones. Sí, pero serían pues en 3 o 4 meses, ¿no? Pero hay quienes dicen que el próximo año, ya el 2025, ya Dina Boluarte ya no va a ser tan útil en ese sentido y podrían terminarla sacando. ¿Qué piensa usted? Siempre son especulaciones. Sí, eso de acuerdo, falta todavía tiempo, pero en este país cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, por supuesto, pero yo creo, Tatiana, que no debemos tampoco ser tan creativos de mente como para estar generando situaciones de inseguridad, incertidumbre, porque eso es lo peor que puede pasar. Un año electoral, por ejemplo, es un año de indecisiones en materia de inversiones y en todo eso. Es un año casi perdido. Pero, a ver, y ahorita que no estamos todavía en año de elecciones, ¿no le parece que ya es un año perdido, que es muy poco lo que se está haciendo? Yo creo que por lo menos el sector económico parece que no va siguiendo esa misma dinámica, felizmente, gracias a Dios, ¿no? Y está... Pero por factores externos, básicamente, ¿no? Por factores externos e internos también, porque creo que la gente, por ejemplo, gente que en el sur se plegó a actos de violencia y a querer hostigar... Yo he estado en Cusco el año pasado y se daban cuenta cuánto han perdido las personas más humildes, las personas emprendedores, pequeños emprendedores, los trabajadores del sector hotelero, del sector de Bueno, siempre hay asusadores, ¿no? En todo. Claro, entonces se han dado cuenta. Que sacan provecho. Se han dado cuenta de que no es el camino. Los que peores pierden son ellos. No pierde la señora ex socia o secretaria de la señora Nadine Heredia, que asusa, no, porque ella tiene, creo, recursos que le mandan pues del exterior. Y se refiere a Verónica Mendoza. Así es, entonces ese tipo de personas no pierden nada, están acostumbradas, además les pagan, creo que para que hagan eso, ¿no? Ah, bueno. ¿Sí? Fíjese, ayer conversaba con Víctor Andrés García Belaúnde, que tiene mucha experiencia en política, en el Parlamento, y hablábamos un poco de manera crítica en general del Congreso, no de una agrupación en particular, sino de la baja calidad de parlamentarios que tenemos el día de hoy, ¿no? Y él también es crítico con su propia agrupación política y los que han llevado al Congreso, los niños. Su agrupación ha sido, pero el desastre mayor, ¿no? Es muy crítico en ese sentido, pero ¿qué piensa usted de los parlamentarios en general que están llevando las fuerzas políticas? Yo trabajo en la primera vicepresidencia y reviso las autógrafas, reviso los oficios, las reiteraciones, los pedidos de información. Y sí, pues a veces hay bastante... Bueno, siempre es más fácil analizar y pronunciarse sobre lo que otros ya han hecho, ¿no? Pero es muy difícil el trabajo con 13 bancadas y con un número, creo que ahora se ha reducido a 7 u 8, de no agrupados.
En ese contexto es muy difícil, pero además esos son los congresistas que el pueblo ha elegido, ¿no? Entonces pero esa es la oferta que nos pusieron también, no, porque ha habido ofertas muy interesantes en distintos grupos, pero como hay voto preferencial, que para mí es una discusión. Yo he sido siempre fan del voto preferencial, pero ya me he replanteado la posibilidad de no. Yo soy hija del voto preferencial, yo he sido elegida con la última posición 120 o la última posición en Lima 136, ¿no? Y también he sido número 1, ¿no? Pero a veces me replanteo la posibilidad de si no es mejor una lista cerrada, ¿no? Entonces se escoge la gente, pues. Claro. ¿Sí? Y viendo un poco al tema del Ejecutivo, ¿tiene usted alguna expectativa para el mensaje que va a dar Dina Boluarte en 2 días? Mi expectativa sería que la señora, primero, cumpla lo que dice la Constitución, porque la Constitución dice que en ese mensaje obligatorio al inicio de la primera legislatura anual del Congreso, el 28 de julio, tiene que decir cuál es la situación de la República, cuál es el estado de la salud o la enfermedad del aparato productivo, del sistema financiero, del sistema social. Ella debe decirlo porque el Poder Ejecutivo, Tatiana, es un superpoder. Maneja la chequera de todos nosotros, maneja las fuerzas del orden. De ellos depende que esto avance. De ellos dependen. Entonces, tiene que plantear eso y pedirle al Congreso las medidas que requiera, medidas legislativas que requiera para mejorar su gestión y cumplir en lo siguiente. Bastando eso, yo no espero grandes anuncios, ni esos terroríficos anuncios, ni menos esas promesas que no se vayan a cumplir, ¿no? Espero que no haya populismo. ¿No? Claro, el año pasado tuvimos un mensaje de 3 horas lleno de promesas, ¿no? Como si estuviéramos en una campaña que no se han cumplido al día de hoy. Entonces, por eso le decía, ¿qué podemos esperar de ese mensaje? Creo que ella quería en ese momento, habría que tratar de entender, ¿no? Sin necesidad de defenderla a la señora, porque a veces no se deja defender, ¿no? Ella quería romper, marcar una distancia, entonces su discurso fue como si ella no hubiera sido parte de lo anterior, ¿no? Ahora creo que ella además tiene unos ministros mucho más, creo que consolidados ya en la gestión, entonces ese mensaje tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Ese es otro tema, ¿no? No es solamente ella. El presidente de la República en acto solitario, sus actos son nulos en solitario. O sea, lo dice la Constitución, el presidente de la República, que personifica a la nación, hace validar sus actos por acuerdos de Consejo de Ministros, como en este caso, o cuando se trata de temas sectoriales, por el ministro del sector. Entonces, espero que esa colectividad de personas que hacen parte del Consejo de Ministros también deje ver su intervención y su responsabilidad. Claro, decía usted que ella trató el año pasado, de alguna manera, según su interpretación, de marcar una distancia con Pedro Castillo. Y claro, al final, si sus acciones hubieran ido en otro sentido, pudo haber marcado una distancia, ¿no? Perdido y se ha ella misma distraído en cosas banales, en cosas frívolas, en cosas insultantes, me parece. Sí. Ahora, estaba revisando una información reciente y es que ha trascendido que la presidenta Boluarte, en su mensaje de 28, anunciaría la creación del Ministerio de Infraestructura, que están armando el marco legal y que sería, bueno, anunciado este domingo. Ya hay una Autoridad Nacional de Infraestructura, la ANIN. Si ya tenemos una Autoridad Nacional de Infraestructura, que es una creación de no hace 2 años, creo, yo creo que sería no estamos para crear más burocracia. Yo creo que a mí no me gustaría en lo personal, ¿no? Vamos a ver, bueno, eso necesita una ley, ¿no? El Congreso tendrá que estudiarlo, ¿no? Claro, porque están armando aparentemente ya tendrían el marco legal, ¿no? Y están avanzando, según ha trascendido a velocidad el texto del proyecto de creación, en contra de la oposición silenciosa de algunos ministros de Estado. Me imagino, porque no estamos pues para crear más, sobre todo porque tenemos ya un ente nacional dedicado al tema de la infraestructura, ¿no? Entonces, además padecemos de calidad de gasto, de incapacidad de gasto, hay dinero que se devuelve, que se malusa, que se pierde en corrupción. Entonces yo no creo que hacer un ministerio, un ministro de infraestructura,
¿Cuáles deberían ser las prioridades o los ejes así puntuales que debería abordar? Afecta a la ciudadanía. Primero, la falta de empleo. Ya. Segundo, la inseguridad ciudadana, ¿no? Creo que más bien debería darnos un mensaje sobre qué medidas se van a hacer y cuál es la situación en ese tema, y el servicio o el sistema de inteligencia que tiene que identificar los peligros para la continuidad del país tiene que también estar presente en esta expresión, ¿no? Vinculado al tema del empleo, de repente nos anuncia el incremento del sueldo mínimo. Bueno, hay una norma ya que señala que periódicamente, cada 2 años por lo menos, debe revisarse el sueldo mínimo, pero como parte de una concertación y un análisis con los empleadores y con los trabajadores. Ahora, el sueldo mínimo no es tampoco tan trascendente en el sentido de que los trabajadores están organizados en sindicatos que presentan negociación colectiva. O sea, cuando yo creo que el sueldo mínimo es para los sectores menos favorecidos, que no tienen representación sindical, y a veces puede también eso afectar a las pequeñas y microempresas. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ese es el riesgo, justamente, porque tenemos tan pocos formales y que se pone en riesgo que finalmente terminen en el subempleo, en la informalidad y que... Yo preferiría, por ejemplo, que la señora anuncie un fortalecimiento y un sinceramiento y una mejora en el sistema de la SUNAFIL, es decir, la supervisión o fiscalización laboral, porque ese es el modo como que el Estado cumple su rol de protección al trabajador, que es el derecho laboral. Siempre lo aprendí y lo ejercí así. Es un derecho muy específico, donde parte ya de la concepción, del prejuicio, diríamos, de que el trabajador es la parte más débil. Y el Estado, con su poder, debe protegerlo. Y eso significa fiscalizar, orientar a los empleadores y a los propios trabajadores en el mejor cumplimiento de las funciones laborales. Bueno, y hay otros temas como ¿no? salud, o temas también de poblaciones vulnerables. O sea, tenemos la primera presidenta mujer en la historia y es muy poco lo que se ve en ese sentido, ¿no? En el trabajo, digamos. Bueno, ella estuvo 16 meses en un ministerio donde se han gastado decenas, o más de una decena de miles de millones de soles. Yo vi el caso de las niñas que fueron ultrajadas por sus profesores, que la presidenta no se pronunció, pues le hicieron preguntas y fue incapaz de decir algo. Esa me parece una frivolidad de su gestión que no es explicable, que no es soportable, diría, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, yo creo que ahí, pues, los ministros, yo más responsabilizo a los ministros, porque, repito, los ministros son los responsables de los sectores, tanto el sector educación, tanto el sector de la mujer, ¿no? Y el sector de inclusión. Pero cualquier persona con sentido común, sea ministro, sea presidente o sea un ciudadano de a pie, se conmueve y entiende lo que ahí está pasando, ¿no? Totalmente. Yo creo que la señora, no sé, a veces a mí me desconcierta muchísimo, ¿eh? A veces me desconcierta muchísimo. Se les dio la oportunidad, los ministros respondieron después de tiempo, viajaron después de 3 semanas, creo, a la zona, y en una conferencia de prensa se le preguntó 2 veces a la presidenta y fue incapaz de decir algo y le pasó además la pregunta al ministro de Educación. Y cuando el ministro de Educación va así a eventos como para ensalzar la figura, el doctorado honoris causa de César Acuña. Sí, me pareció otra frivolidad. ¿Qué hacía ahí en lugar de estar? Así es, perder su tiempo. Me hizo recordar cuando el señor, en plena pandemia ya declarada, el señor Vizcarra, se presentó y perdió todo un día en la ceremonia de entrega de las credenciales de los congresistas del Congreso Corto. ¿Qué pasa? ¿El poder nubla? No sé, a veces se descocan o creen que van a poner su huella o a decir, ojo, yo estoy acá. Entonces yo le dije, señor, ¿qué hace usted acá? Lo esperan en el sur, lo espera la población que está en necesidad. El poder es ilimitado, ¿no? Sí, hay personas que creen que no tienen un sentido, creo, de trascendencia de la vida, no se dan cuenta que estamos de viaje, en camino. Que eso se acaba. Así es, así es. ¿Le parece que el país está caminando sin rumbo? Porque hay analistas que sostienen que estamos yendo en un status quo, simplemente todos manteniéndose, el Congreso sostiene al gobierno, el gobierno sostiene al Congreso, nos mantenemos así y recién veremos un cambio, ojalá positivo, con el nuevo gobierno. Decididamente hay una situación problemática. A mí me preocupa fundamentalmente que por ciertas presiones de cierto sector de izquierda se paralicen proyectos mineros. Mientras que en el sur están aplicando, llevando adelante proyectos mineros aprovechando los altos precios de los minerales, ¿no? Y generando además empleo y todo esto. Y canon, ¿no?
aquí se torpedean y se dejan bajo el argumento de la protección ambiental, que yo también creo en ella, porque además tengo un sentido moral de lo que significa la creación del mundo y la responsabilidad de los seres humanos sobre el mundo que nos acompaña, ¿no? Pero eso no significa, pues, torpedear las inversiones, ¿no? Muy gentil por haber estado aquí. Gracias por habernos acompañado. Bueno, veremos qué nos dice Dina Boluarte este domingo 28 de julio.